Una clara mañana de primavera iluminaba las calles de Zúrich. Laura Müller, una joven de 28 años, caminaba confiada por la acera hacia el alto edificio de oficinas de cristal y acero. Hoy era su primer día de trabajo en la prestigiosa empresa financiera Swiss Globe Investments, y Laura sentía una mezcla de emoción y determinación. Se detuvo frente a la imponente entrada, respiró hondo y cuadró los hombros. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma, ajustándose el cuello de su elegante traje azul marino. Años de duro estudio y prácticas la habían traído hasta este momento, y Laura estaba decidida a demostrar que era digna del puesto. Al entrar en el espacioso vestíbulo, Laura se detuvo un momento, impresionada por el lujoso interior. El suelo de mármol, las instalaciones artísticas y las plantas vivas creaban una atmósfera de éxito y prestigio. Se dirigió a la recepción, donde la recibió una amable mujer de mediana edad. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista con una sonrisa. «Buenos días», respondió Laura. «Soy Laura Müller. Hoy es mi primer día de trabajo. Tengo que reunirme con el señor Berger». La recepcionista buscó rápidamente algo en su ordenador y asintió. «Sí, por supuesto. El señor Berger la está esperando. Por favor, suba a la 15ª planta. Su despacho está justo enfrente del ascensor». Agradeciendo a la mujer, Laura se dirigió a los ascensores. Mientras subía, sus pensamientos volvían a cómo había conseguido el trabajo. La dura entrevista, las numerosas pruebas y comprobaciones, todo había sido difícil, pero Laura lo había hecho brillantemente. Recordó cómo se había preparado durante la noche, estudiando informes financieros, analizando las tendencias del mercado y perfeccionando sus habilidades de previsión. Las puertas del ascensor se abrieron en la 15ª planta y Laura se encontró en un amplio vestíbulo con ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. El sol de la mañana se reflejaba en las fachadas acristaladas de los rascacielos vecinos, dando la impresión de que todo Zúrich resplandecía. Justo enfrente del ascensor había un gran despacho con el letrero Oliver Berger, CEO, en la puerta. Laura vaciló un segundo, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Respiró hondo, recordando sus cualificaciones y la confianza en sus propias capacidades. Luego llamó a la puerta con firmeza. «Adelante», le dijo una voz masculina desde el interior. Laura abrió la puerta y entró en el amplio despacho. Detrás de un enorme escritorio de madera oscura había un hombre de unos 50 años, con el pelo gris y unos penetrantes ojos grises. El hombre se levantó para saludar a Laura y ella se fijó en su imponente estatura y en su traje caro, impecablemente confeccionado. «Ah, Fräulein Müller, encantado de conocerla por fin en persona», dijo tendiéndole la mano. «Soy Oliver Berger. Bienvenida a Swiss Globe Investments». Laura le estrechó la mano notando la firmeza del apretón. «Gracias, señor Berger. Estoy encantada de tener la oportunidad de trabajar para su empresa». Berger le hizo un gesto para que se sentara y se acomodó en su silla. Miró a Laura detenidamente, como si la estuviera evaluando. «Su currículum es impresionante, Fräulein Müller. Máster en la Universidad de Zúrich. Prácticas en importantes instituciones financieras. Tenemos grandes esperanzas puestas en usted». «Haré todo lo posible por cumplir sus expectativas, señor Berger», respondió Laura con confianza en su voz. Sintió que la tensión se liberaba un poco. Berger asintió con una leve sonrisa. «Excelente. Swiss Globe Investments no es solo una empresa, es una familia. Valoramos el talento y el trabajo duro. Si estás dispuesta a dedicarte plenamente a tu trabajo, tendrás oportunidades ilimitadas de crecimiento». Hizo una pausa y miró a Laura con atención. «Por supuesto, nuestro trabajo es un reto. Trabajamos con algunos de los mayores clientes del mundo y millones de personas dependen de nuestras decisiones. ¿Estás preparada para ese tipo de responsabilidad?». Laura se enderezó en su silla. «Por supuesto, señor Berger. Siempre he buscado tareas desafiantes y de gran responsabilidad. Es lo que me impulsa y me ayuda a desarrollarme». Berger asintió satisfecho. «Bien dicho, Fräulein Müller. Hoy te presentaremos a tu equipo y empezarás a profundizar en tus proyectos actuales. Tu supervisor inmediato, Thomas Zimmermann, te pondrá al día». Pulsó un botón del teléfono. «Ana, acompaña a Fräulein Müller al departamento de análisis para ver al señor Zimmermann».
Unos minutos después, una joven entró en el despacho y se presentó como Ana, la ayudante del señor Berger. Acompañó a Laura a través de un laberinto de oficinas hasta un gran despacho abierto con unas 20 personas trabajando con ordenadores. Laura miró a su alrededor con interés, observando los equipos de última generación y los numerosos monitores con gráficos y tablas. En el ambiente se oía el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los teclados. «Thomas, esta es Laura Müller, nuestra nueva analista junior», le presentó Ana a un hombre alto de unos 40 años, de ojos marrones amables y canas claras en las sienes. Thomas Zimmerman sonrió cálidamente. «Bienvenida al equipo, Laura. Te estábamos esperando. Deja que te muestre tu lugar de trabajo y te presente a los demás». Las horas siguientes pasaron volando. Laura conoció a sus compañeros, aprendió los sistemas internos de la empresa y empezó a sumergirse en los proyectos en curso. Se sentía en su elemento, respondía a las preguntas con confianza y asimilaba rápidamente la nueva información. Sus nuevos compañeros parecían amables y profesionales. A Laura le gustó especialmente Sara, una analista experimentada sentada en la mesa de al lado. Respondía con entusiasmo a las preguntas de Laura y le daba consejos útiles. «No te preocupes si es difícil al principio», dijo Sara durante la pausa para comer. «Tenemos un listón muy alto, pero las oportunidades de crecimiento también son enormes. La clave es no tener miedo a preguntar y esforzarse siempre por ir a más». Laura asintió, sintiendo una oleada de entusiasmo. «Gracias, Sara. Estoy muy contenta de estar aquí y dispuesta a trabajar al 100%. Hacia el final del día, cuando la mayoría del personal se había dispersado, Thomas se acercó a la mesa de Laura. «¿Qué tal tu primer día?», preguntó con una sonrisa. Laura se reclinó en su silla y exhaló. «Muy ajetreado, pero muy interesante. Gracias por tu cálida bienvenida y tu ayuda». «De nada», respondió Thomas. «Tienes un gran potencial, Laura. Estoy seguro de que llegarás lejos en nuestra empresa. Pero recuerda que Swiss Globe valora no solo la profesionalidad, sino también la capacidad de trabajar en equipo, de formar parte de nuestra familia corporativa». Laura asintió, tomando nota de esta información para sí misma. «Lo entiendo, Thomas. Haré todo lo posible por ser un miembro valioso del equipo». Thomas sonrió. «Bien, ahora vete a casa y descansa un poco. Mañana tenemos una importante presentación a un cliente y quiero que asistas también. Es una buena oportunidad para ver cómo trabajamos con los grandes inversores». Laura le dio las gracias y empezó a hacer las maletas para irse a casa, sintiéndose agradablemente cansada y satisfecha con el trabajo que había hecho. Al salir de la oficina, volvió a contemplar el panorama del Zúrich vespertino al otro lado de la ventana y sonrió. Las luces de la ciudad brillaban en el crepúsculo, y Laura sintió que por fin estaba donde siempre había soñado, en el corazón del mundo financiero, dispuesta a conquistar nuevas cimas. Al descender en el ascensor, Laura resumió mentalmente la jornada. Estaba impresionada por la magnitud de la empresa y el nivel de profesionalidad de sus colegas. Al mismo tiempo, se sentía un poco ansiosa por la presentación de mañana. «Tendremos que madrugar y repasar los últimos informes financieros», pensó. Al salir del edificio, Laura respira profundamente el aire fresco del atardecer. Se sentía feliz y llena de energía a pesar del largo día. Mientras caminaba hacia la parada del tranvía, sus pensamientos ya estaban ocupados con planes para mañana e ideas para futuros proyectos. Laura no sabía qué retos le esperaban ni cómo cambiaría su vida en los próximos meses. Pero en aquel momento estaba llena de optimismo y dispuesta a conquistar nuevas cotas en el mundo de las finanzas. Cuando se durmió esa noche, sonrió, deseando que llegara un nuevo día y nuevas oportunidades en Swiss Globe Investments. Han pasado 3 meses desde que Laura empezó a trabajar en Swiss Globe Investments. En ese tiempo no solo se ha adaptado a su nuevo puesto, sino que se ha consolidado como una analista con talento y muy trabajadora. Sus informes eran precisos y perspicaces, y sus previsiones a menudo correctas, lo que no pasaba desapercibido para sus compañeros y la dirección. Una mañana, Laura se preparaba para una importante reunión en la que debía presentar su análisis de un nuevo proyecto de inversión. Había pasado varias noches en vela examinando los datos y redactando la presentación.
Al entrar en la sala de conferencias, Laura sintió los ojos de sus colegas clavados en ella. Algunos la miraban con interés, otros con ligera envidia. Oliver Berger estaba sentado a la cabecera de la mesa, observándola atentamente. Cuando Laura empezó su presentación, él no le quitó los ojos de encima, lo que puso un poco nerviosa a la joven. Sin embargo, ella se recompuso rápidamente y continuó su informe con confianza. Como pueden ver en este gráfico, dice Laura señalando la pantalla, la inversión en tecnología verde ha crecido de forma constante en los últimos 5 años. Nuestro análisis muestra que esta tendencia se mantendrá al menos a medio plazo. Notó que Berger se inclinaba ligeramente hacia adelante, claramente interesado. Laura prosiguió. Sin embargo, hay una serie de riesgos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la inestable situación política en algunas regiones clave podría afectar al suministro de metales de tierras raras necesarios para la producción de paneles solares y baterías. En segundo lugar, un posible cambio en la legislación sobre subvenciones a la energía verde en la UE podría afectar significativamente a la rentabilidad de los proyectos. Una vez terminada su presentación, Laura miró al público. En la sala se hizo un silencio que rompió Berger. «Excelente trabajo, Fräulein Müller», dijo, aplaudiendo lentamente. «Sus análisis no solo son perspicaces, sino que también incluyen los riesgos potenciales, algo esencial para nuestras operaciones». Laura sintió una oleada de orgullo. Sus esfuerzos eran apreciados. Después de la reunión, cuando todos se estaban dispersando, Berger se acercó a Laura. «Fräulein Müller, me gustaría comentar con usted algunos detalles de su análisis. ¿Quizá durante la cena?» Laura se sintió ligeramente incómoda. La sugerencia le pareció extraña e inapropiada. «Gracias por el ofrecimiento, señor Berger. Pero preferiría hablar de asuntos de trabajo en el despacho», respondió tan educada pero firmemente como le fue posible. Berger frunció el ceño, pero enseguida sonrió. «Por supuesto, lo que más le convenga. Entonces, veámonos mañana en mi despacho». Laura asintió y se dirigió a toda prisa a su puesto de trabajo, sintiéndose aliviada por haber podido declinar diplomáticamente la oferta. Al día siguiente, Thomas Zimmermann se acercó a la mesa de Laura. Su rostro expresaba una mezcla de alegría y preocupación. «Laura, tengo buenas noticias para ti», empezó diciendo. «Te han nombrado analista principal de un nuevo proyecto para evaluar las oportunidades de inversión en el sudeste asiático». Laura no pudo ocultar su alegría. «Thomas, es maravilloso. Gracias por tu confianza». Sin embargo, se dio cuenta de que Thomas no compartía su entusiasmo. «¿Pasa algo, Thomas?», preguntó, intuyendo que había algo más detrás de la cita. Thomas hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Solo, ten cuidado, Laura. Berger insistió personalmente en tu cita». Las palabras hicieron recelar a Laura. «¿Qué quieres decir, Thomas?». Thomas miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírles. «Verás, Berger, tiene fama de no separar siempre lo personal de lo profesional. Solo quiero que estés en guardia». Laura sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Recordó la sugerencia de Berger de ayer y su intenso escrutinio durante la presentación. «Gracias por la advertencia, Thomas», dijo en voz baja. «Tendré cuidado». Durante las semanas siguientes, Laura se sumergió de lleno en el nuevo proyecto. Trabajó hasta altas horas de la noche, analizando los mercados de Singapur, Malasia e Indonesia. Sus conclusiones y recomendaciones fueron muy apreciadas por el equipo, y ella sintió que realmente estaba haciendo una contribución significativa a la empresa. Sin embargo, las palabras de Thomas nunca salían de su mente. Laura empezó a notar que Berger aparecía en su departamento más a menudo de lo habitual, encontrando diversas excusas para hablar con ella. Sus cumplidos eran cada vez más personales y no se limitaban a evaluar sus cualidades profesionales. «Fräulein Müller, no solo es usted una analista brillante, sino también una auténtica joya de nuestra oficina», le dijo un día, deteniéndose en su mesa más de lo necesario. Laura se sintió incómoda, pero intentó mantener un tono profesional. «Gracias, señor Berger. Intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo». Se dio cuenta de que algunos de sus compañeros intercambiaban miradas significativas.
La atención que Berger le prestaba no parecía pasar desapercibida. Una tarde, mientras Laura trabajaba hasta tarde terminando un informe importante, Berger entró en la oficina casi vacía. Estaba claro que no esperaba encontrarse con nadie. «Ah, Fräulein Müller, ¿aún aquí? Tanta dedicación al trabajo merece una recompensa», dijo acercándose a su mesa. Laura sintió el olor a alcohol e interiormente se puso tensa. «Señor Berger, se hace tarde. Creo que me voy a casa», dijo, empezando a recoger sus cosas. Berger le cerró el paso. «Pero aún no hemos hablado de tu ascenso, ¿verdad? Creo que te mereces un papel más importante en la empresa». Su mirada se deslizó sobre la figura de Laura, y ella sintió que el miedo y la repugnancia la abrumaban. Haciendo acopio de toda su determinación, Laura dijo con firmeza: «Podemos discutir esto mañana, en presencia de Thomas. Ahora tengo que irme». Rápidamente esquivó a Berger, cogió su bolso y prácticamente salió corriendo del despacho, sintiendo su pesada mirada clavada en ella. Una vez fuera, Laura respiró profundamente el aire fresco de la noche, tratando de calmarse. Sus pensamientos eran confusos. Le encantaba su trabajo. Apreciaba las oportunidades que tenía por delante en Swiss Globe Investments. Pero el comportamiento de Berger era cada vez más inaceptable. De camino a casa, Laura reflexionó sobre los pasos a seguir. ¿Hablaba con recursos humanos? ¿O dirigirse directamente a Thomas? ¿O tal vez estaba exagerando y se trataba de un malentendido? Cuando Laura se durmió esa noche, se sentía ansiosa e insegura. Sabía que tendría que tomar una decisión y que esa decisión podría cambiar toda su carrera. Pero de lo que estaba segura era de que no permitiría que nadie, ni siquiera alguien tan poderoso como Oliver Berger, le impidiera alcanzar sus objetivos y preservar su dignidad. A la mañana siguiente, Laura llegó a la oficina antes de lo habitual. Quería tener tiempo para hablar con Thomas antes de que empezara la jornada laboral. Al verle entrar en la oficina, se le acercó de inmediato. «Thomas, ¿puedo hablar contigo en privado?», preguntó, intentando hablar con calma a pesar de su agitación interior. Thomas, al notar su semblante serio, asintió y la invitó a pasar a su despacho. Tras cerrar la puerta, Laura le cuenta el incidente de ayer. Tras escucharla, Thomas respira hondo. «Laura, comprendo lo difícil que es para ti en estos momentos. Por desgracia, no es el primer incidente de este tipo con Berger, pero hasta ahora nadie se había atrevido a hablar abiertamente contra él». «¿Qué debo hacer, Thomas?», preguntó Laura sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «De momento sigue trabajando como siempre, pero ten cuidado y procura no quedarte a solas con Berger. Y lo más importante, docúmentalo todo. Anota todos los casos de comportamiento inapropiado. Podría ser útil si la situación se agrava». Laura asintió, agradecida por el apoyo y los consejos. Cuando salió del despacho de Thomas, sabía que su lucha no había hecho más que empezar. Las semanas siguientes pasaron como un borrón para Laura. Se sumergió de lleno en su trabajo en el proyecto del sudeste asiático, tratando de evitar contactos innecesarios con Berger. Sin embargo, resultó ser una tarea difícil. Berger parecía aparecer por el departamento con más frecuencia de lo habitual. Constantemente encontraba excusas para hablar con Laura y sus comentarios eran cada vez más ambiguos. Laura sentía sus ojos clavados en ella incluso cuando estaba segura de que no miraba en su dirección. «Fräulein Müller, hoy está usted especialmente encantadora», le dijo una mañana al pasar por delante de su mesa. «Ese color le sienta muy bien». Laura se puso tensa, pero intentó mantener un tono profesional. «Gracias, señor Berger. He preparado el informe sobre el mercado de Singapur que me pidió. ¿Puedo enviárselo por correo electrónico?». Berger sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Claro, pero preferiría que me lo presentara en persona. Digamos, ¿esta noche en mi despacho?». Laura sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Creo que sería mejor que lo discutiéramos en una reunión general del departamento mañana por la mañana. Así todos podrán hacer sugerencias». La sonrisa de Berger se desvaneció. «Como usted diga, Fräulein Müller. Pero recuerde que nuestra empresa valora la flexibilidad». Se retiró, dejando a Laura confusa. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que varios compañeros apartaban rápidamente la mirada, fingiendo no haber oído la conversación.
Esa noche Laura se quedó hasta tarde en la oficina trabajando en una presentación para la reunión de mañana. La mayor parte del personal ya se había dispersado y la oficina estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido de los ordenadores. De repente, oyó unos pasos y percibió el aroma familiar de una colonia cara. El corazón de Laura se aceleró. «Fräulein Müller, vuelve a trabajar hasta tarde». La voz de Berger sonó muy cerca. Tanta diligencia debería ser recompensada. Laura se dio la vuelta lentamente. Berger estaba a unos metros de ella, con los ojos brillantes en la penumbra del despacho. «Estaba a punto de marcharme, señor Berger», dijo, intentando que su voz sonara segura. «Tómese su tiempo», se adelantó Berger. «Creo que deberíamos hablar de tu futuro en la empresa. Tienes mucho potencial, Laura. Puedo ayudarte a llegar muy alto». Laura sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Gracias, pero prefiero que mi ascenso en mi carrera dependa únicamente de mis cualidades profesionales». Berger se rió, pero no había alegría en su risa. «Laura, eres una ingenua. En este mundo todo se decide por conexiones y favores mutuos». Extendió la mano para tocarle la cara, pero Laura se apartó bruscamente. «Por favor, no me toques», dijo con firmeza. «Es inaceptable». El rostro de Berger se contorsionó de ira. «Está jugando con fuego, Fräulein Müller. Puedo hacer su carrera, pero también puedo arruinarla». Laura sintió que el miedo se convertía en rabia. «¿Es una amenaza, Herr Berger?» «Es una realidad del negocio, querida», respondió él, intentando de nuevo acercarse. En ese momento, un guardia de seguridad que hacía su ronda vespertina entró en la oficina. Al verle, Berger retrocedió rápidamente. «Tenga en cuenta mis palabras, Fräulein Müller», dijo antes de retirarse. Laura permaneció inmóvil hasta que los pasos de Berger se detuvieron. Solo entonces se permitió estremecerse, al darse cuenta de lo peligrosa que se había vuelto la situación. A la mañana siguiente, Laura llegó temprano a la oficina, con la esperanza de hablar con Thomas antes de que empezara la reunión. Pero resultó que Thomas estaba enfermo y no iría a trabajar hoy. La reunión transcurrió en un ambiente tenso. Laura presentó su informe, intentando ignorar la mirada de Berger. Notó que algunos de sus compañeros la miraban con simpatía, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente en su defensa. Tras la reunión, Laura se encerró en el cuarto de baño y dejó correr las lágrimas. Se sentía acorralada, sin saber en quién confiar ni a quién pedir ayuda. Cuando Laura volvió a su lugar de trabajo, encontró un sobre en su mesa. Dentro había una nota. «Sé por lo que estás pasando. No estás sola. Nos vemos en la cafetería de enfrente de la oficina a la hora de comer. S». Laura miró a su alrededor, intentando averiguar quién podía haber dejado esa nota. Su mirada se detuvo en Sara, que rápidamente apartó los ojos y volvió al trabajo. En su hora del almuerzo, Laura entró nerviosa en la cafetería designada. Sara ya la estaba esperando en una mesa del rincón. «Gracias por venir», dijo Sara en voz baja. «He visto lo que pasaba y no podía seguir callada». «¿Sabes lo de Berger?», preguntó Laura, sintiéndose aliviada y preocupada al mismo tiempo. Sara asintió. «Llevo 5 años trabajando aquí. Berger ya lo ha hecho antes, pero nunca nadie se ha atrevido a plantarle cara». «¿Por qué?». Laura sintió que la ira se acumulaba en su interior. «Es influyente. Tiene contactos. Los que intentaban quejarse se quedaban rápidamente sin trabajo y con su reputación arruinada». Habló Sara casi en un susurro, mirando a su alrededor constantemente. «¿Y todo el mundo hace la vista gorda?». Laura no podía creer lo que estaba ocurriendo. «Mucha gente tiene miedo. Otros piensan que no es asunto suyo». Sara parecía mortificada. «Pero no puedo seguir callada. Si decides luchar, te apoyaré». Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Sara. Todavía no sé qué hacer, pero sé que no dejaré que me intimide». Hablaron un rato más, discutiendo posibles cursos de acción. Cuando llegó la hora de volver a la oficina, Laura se sentía un poco más segura. Sabía que ya no estaba sola en su lucha. Los días siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Laura intentaba evitar a Berger, pero sentía su presencia constantemente. Empezó a anotar todos los comportamientos inadecuados, todos los comentarios ambiguos. Una mañana, al llegar al trabajo, Laura encontró un precioso ramo de flores sobre su mesa.
Llevaba adjunta una tarjeta. Espero que nuestra colaboración sea fructífera. O.B. Laura sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cogió el ramo y lo tiró a la papelera, ignorando las miradas de sorpresa de sus colegas. Esa misma tarde, Berger la citó en su despacho. Laura acudió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Dejó el teléfono encendido, lista para grabar la conversación si la situación se descontrolaba. «Fräulein Müller», comenzó Berger nada más entrar, «me he dado cuenta de que últimamente me evita. Esto podría tener un efecto negativo en su carrera». «Solo intento centrarme en el trabajo, señor Berger», replicó Laura, intentando mantener la calma. «El trabajo está bien, pero no debes olvidarte de las relaciones personales». Berger se levantó y empezó a caminar alrededor de la mesa. Laura dio un paso atrás. «Prefiero que nuestra relación sea estrictamente profesional». El rostro de Berger se ensombreció. «Está jugando con fuego, Fräulein Müller. Puedo hacer que su vida en esta empresa sea muy desagradable». ¿Es eso una amenaza? Laura sintió que el miedo se transformaba en ira. «Es una advertencia», respondió Berger. «Piensa detenidamente en tu futuro». Laura salió del despacho sintiendo que le temblaban las rodillas. Sabía que no podía soportarlo más. Era hora de pasar a la acción. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica prueba de fuerza para Laura. El ambiente en la oficina era cada vez más tenso. Berger parecía estar en todas partes. Su presencia se sentía incluso cuando no estaba. Una mañana, Laura se encontró con que su ordenador no se encendía. El departamento informático le comunicó que se había producido un fallo y que se habían perdido todos sus archivos. Laura no podía evitar la sensación de que no había sido un accidente. «Qué pena», dijo Berger al pasar por delante de su mesa. «Espero que tengas copias de seguridad de todos los documentos importantes». Laura apretó los dientes pero guardó silencio. Hizo copias de seguridad en previsión de que algo así pudiera ocurrir. Al día siguiente, Laura se enteró de que la habían retirado de un importante proyecto en el que había estado trabajando los últimos meses. El motivo oficial era la reestructuración del departamento, pero Laura sabía cuál era la verdadera razón. Decidió pasar a la acción. Haciendo acopio de todo su valor, Laura se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Allí, sin embargo, la decepcionaron. «Comprendemos su preocupación, Fräulein Müller», le dijo el director de REHH con una sonrisa tensa, «pero sin pruebas concretas no podemos hacer nada. El señor Berger es un miembro respetado de nuestro equipo, y tales acusaciones podrían dañar seriamente la reputación de la empresa». Laura sintió que se le subía la ira a la cabeza. «¿Qué pasa con mi reputación? ¿Mi seguridad?». El director de Recursos Humanos se limitó a encogerse de hombros. «Quizá esté malinterpretando la situación. El señor Berger es conocido por su amable con los empleados». Al salir de la oficina de REHH, Laura se sintió traicionada. Se dio cuenta de que no podía contar con el apoyo de la empresa. Ese mismo día había una reunión importante en la que Laura tenía que presentar los resultados de su trabajo en el proyecto del que había sido suspendida. A pesar de todos los obstáculos, preparó un informe brillante. Cuando le tocó hablar, Laura sintió que Berger la miraba, pero no dejó que eso la avergonzara. «Como puede ver en este gráfico», dijo Laura con seguridad, señalando la pantalla, «nuestra estrategia aumentará los beneficios un 15% en el próximo trimestre». Berger la interrumpió bruscamente. «Fräulein Müller, estos datos no están actualizados. ¿No sabía que el proyecto ha sido revisado?». Laura se quedó un momento confusa, pero se recompuso rápidamente. «Lo siento, señor Berger, pero he utilizado los datos más recientes de que disponía. Si se revisó el proyecto, ¿por qué no se comunicó esa información a todos los miembros del equipo?». Se hizo un silencio tenso en la sala. Los colegas miraron a su alrededor, claramente incómodos. Berger frunció el ceño. «Quizás si hubierais prestado más atención al trabajo en lugar de a otras cosas, te darías cuenta de los cambios». Laura sintió que la sangre se le subía a la cara. Se dio cuenta de que había llegado la hora de la verdad. «Perdone, señor Berger, pero ¿qué quiere decir exactamente con otras cosas?», preguntó mirándole directamente a los ojos. Berger no esperaba un desafío tan directo. Vaciló un momento, pero recuperó rápidamente la compostura.
Me refiero a su evidente falta de voluntad para formar parte de un equipo, Fräulein Müller. Su insistencia en trabajar sola, ignorando el consejo y la orientación de sus superiores. Laura respiró hondo. Sabía que sus siguientes palabras podrían costarle su carrera, pero era imposible seguir callada. Si por consejos de la dirección te refieres a tus sugerencias inapropiadas e intentos de manipulación, entonces sí, los estoy ignorando, dijo con firmeza. Un grito de sorpresa resonó en la sala. Berger palideció de rabia. ¿Cómo se atreve?, rugió. Se ha pasado de la raya, Fräulein Müller. Considérese despedida. Laura sintió que la cabeza le daba vueltas, pero no estaba dispuesta a echarse atrás. No, señor Berger, usted es el que está fuera de lugar. Y no voy a permitir que me intimide a mí ni a nadie de esta empresa. Con esas palabras, sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Aquí tiene documentos que prueban el acoso y la discriminación sistemáticos por su parte. Ya se han enviado copias de estos documentos al Consejo de Administración y al Departamento Jurídico. Berger pareció quedarse sin palabras. Se quedó mirando la carpeta como si fuera una bomba a punto de estallar. Laura echó un vistazo a la sala. Sus colegas parecían conmocionados, pero ella vio una chispa de esperanza y aprobación en los ojos de algunos. No permitiré que me traten así, ni a mí ni a nadie, continuó Laura. No solo es ilegal, es inmoral, y estoy dispuesta a luchar por la justicia, me cueste lo que me cueste. Berger encontró por fin la voz. Se arrepentirá de esto, Fräulein Müller, siseó. Destruiré tu carrera. Nunca volverá a encontrar un trabajo en finanzas. Laura sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero no se dejó dominar por el miedo. Las amenazas solo empeoran su situación, señor Berger, replicó con calma. Estoy segura de que el Consejo de Administración estará muy interesado en conocer su comportamiento. Con estas palabras, Laura recogió sus cosas y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Espero que mi declaración anime a otros a no callarse ante la injusticia y el abuso donde quiera que se produzcan. Al salir de la sala de conferencias, Laura sintió que la invadía una oleada de emociones, miedo, rabia, alivio y orgullo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba dispuesta a luchar por sus derechos. De camino a su lugar de trabajo, Laura sintió los ojos de sus compañeros. Algunos la miraban con admiración, otros con juicio y otros simplemente con perplejidad. Pero eso ya no importaba. Había hecho lo que creía correcto y estaba dispuesta a afrontar las consecuencias. Tras el enfrentamiento abierto con Berger, la vida de Laura en Swiss Globe Investments se había convertido en un infierno. Berger, como había prometido, utilizó toda su influencia para dificultarle el trabajo y la vida. A la mañana siguiente del incidente, Laura descubrió que su tarjeta de identificación no funcionaba. El guardia de la entrada le explicó confusamente que su acceso al edificio estaba temporalmente suspendido por razones técnicas. Laura tuvo que esperar casi una hora a que se resolviera la situación. Cuando por fin entró en la oficina, se dio cuenta de que sus compañeros evitaban mirarla a los ojos. Solo Sara se atrevió a acercarse a ella. «Laura, ¿estás bien?», le susurró. «Toda la oficina está hablando de lo que pasó ayer». Laura asintió, intentando parecer más segura de lo que realmente se sentía. «Estoy bien, Sara. Gracias por preocuparte». Nada más sentarse en su mesa, recibió un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos exigiéndole que se presentara inmediatamente. 2 personas la esperaban en la oficina. El director de REH, que ella conocía, y un hombre vestido con un estricto traje que se presentó como representante del departamento jurídico de la empresa. «Fräulein Müller», empezó diciendo el director de REHH, «hemos recibido información sobre el incidente de ayer. La empresa se toma muy en serio este tipo de acusaciones». Laura sintió un atisbo de esperanza, pero se desvaneció rápidamente cuando habló el abogado. «Sin embargo», dijo en tono frío, «sus acciones de ayer fueron extremadamente poco profesionales. Hacer acusaciones públicas sin pasar antes por los canales adecuados podría considerarse un intento de desinformación». Laura no daba crédito a lo que oía. «Pero si antes intenté ponerme en contacto con REHH, me dijeron que no se podía hacer nada sin pruebas». La directora de RRH parecía avergonzada, pero se recompuso rápidamente. «Fräulein Müller,
No podemos confirmar el hecho de tal apelación. No tenemos constancia de sus quejas. Laura se dio cuenta de que intentaban acorralarla. «Tengo pruebas», dijo con firmeza. «Y estoy dispuesta a aportarlas, pero solo en presencia de mi abogado». El abogado frunció el ceño. ¿Se da cuenta de que implicar a terceros podría considerarse un incumplimiento de los términos de su contrato de confidencialidad? Laura sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero no estaba dispuesta a rendirse. Entiendo que intentar encubrir actividades ilegales bajo el pretexto de la confidencialidad también es una violación de la ley. Así terminó la reunión, dejando a Laura en un estado de ansiedad e incertidumbre. Se dio cuenta de que la empresa no estaba de su parte y que tendría que luchar sola. Al volver a su puesto de trabajo, Laura encontró su ordenador bloqueado y el acceso a su correo electrónico corporativo inhabilitado. En la pantalla brillaba un mensaje sobre una actualización de seguridad programada. En los días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Laura fue suspendida de todos los proyectos en curso. Sus obligaciones laborales se redujeron al mínimo y se ignoró cualquier sugerencia o idea que tuviera. Berger, por su parte, siguió apareciendo por la oficina como si nada hubiera pasado. Incluso se atrevía a lanzar miradas triunfantes a Laura, como si disfrutara de su impotencia. Un día, mientras Laura trabajaba hasta altas horas de la noche intentando poner en orden su papeleo, oyó unos pasos familiares. Berger apareció como salido de la nada, con el rostro contorsionado por una sonrisa malévola. «Fräulein Müller, ¿qué le parece su nuevo puesto?», preguntó con sorna. Laura intentó mantener la calma. «¿Qué quiere, Herr Berger?». Se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta un susurro. «Quiero que se dé cuenta de su error. ¿Creía que podría enfrentarse a mí? Aquí lo controlo todo. Puedo destruir su carrera con una llamada». Laura sintió que el miedo la abrumaba, pero no se dejó dominar. «Se equivoca, señor Berger. Sus acciones son ilegales. Y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz». Berger se rió, pero no había alegría en su risa. ¿La verdad? En este mundo la verdad pertenece a los que tienen poder y dinero. Y tú, querida, no tienes ni lo uno ni lo otro. Con estas palabras se retiró, dejando a Laura en estado de shock y desesperación. Al día siguiente, Laura encontró un sobre en su mesa. Dentro había un aviso de que se había iniciado una investigación interna contra ella por violación de la ética empresarial y difusión de información falsa. Laura se dio cuenta de que Berger estaba a la ofensiva. No solo quería que se marchara, sino destruir su reputación para que no volviera a encontrar trabajo en el sector financiero. Desesperada, Laura se dirigió a Thomas con la esperanza de encontrar algo de apoyo. «Thomas, sabes que digo la verdad. Tú mismo me advertiste sobre Berger», suplicó. Thomas parecía agotado y culpable. «Laura, yo no puedo involucrarme. Tengo una familia, préstamos. No puedo arriesgar mi carrera». Laura sintió que su última esperanza la abandonaba. Estaba sola en esta batalla. Esa noche, Laura estaba sentada en casa intentando averiguar qué hacer a continuación. Su teléfono sonó inesperadamente. Era un número desconocido. «¿Hola?», contestó insegura. «¿Fräulein Müller?», sonó una voz de mujer. «Me llamo Elizabeth Weber. Soy una antigua empleada de Swiss Globe Investments. Me he enterado de lo que le está pasando y creo que puedo ayudar». Laura sintió que se le cortaba la respiración. ¿Ayudar? ¿En qué sentido? «Tengo información sobre Berger», respondió Elizabeth. «Información que puede corroborar sus acusaciones. Estoy dispuesta a testificar». Por primera vez en días, Laura sintió un rayo de esperanza. Se dio cuenta de que su lucha no había hecho más que empezar, pero ahora sabía que no estaba sola. «Gracias, Elizabeth», dijo Laura, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. «No sabes lo mucho que esto significa para mí». Laura colgó el teléfono y respiró hondo. Sabía que la batalla que tenía por delante sería dura, pero ahora tenía una oportunidad no solo de protegerse a sí misma, sino de ayudar a otros que pudieran encontrarse en una situación similar. Abrió su portátil y empezó a escribir una carta a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Había llegado el momento de pasar a la acción. La llamada de Elizabeth Weber supuso un punto de inflexión para Laura. Se dio cuenta de que no podía seguir en el papel de víctima
y tenía que tomar las riendas de la situación. A la mañana siguiente, Laura se levantó con un plan de acción claro. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con una abogada especializada en conflictos laborales. Cassie Miller resultó ser una profesional experimentada con fama de luchadora intrépida por los derechos de los trabajadores. «Tu caso es complicado, pero no desesperado», le dijo Cassie después de que Laura le detallara la situación. «Lo importante ahora es reunir todas las pruebas posibles y conseguir el apoyo de testigos». Laura asintió. «Tengo cintas de conversaciones con Berger y documentación de toda la discriminación. Y parece que hay un testigo dispuesto a declarar». «Estupendo», aprobó Cassie. «Pero necesitamos más. ¿Estás segura de que no hay nadie entre tus colegas que pueda corroborar lo que dices?» Laura dudó. La mayoría tiene miedo de perder su trabajo, pero quizás Sara es la única que me ha apoyado abiertamente. «Habla con ella», le aconsejó Cassie. «Y recuerda, cada acción que tomes ahora debe ser meditada y cuidadosa. Berger probablemente espera que cometas un error». Tras su conversación con la abogada, Laura sintió una oleada de energía. Tenía un plan y ahora sabía qué hacer a continuación. En la oficina, Laura trató de comportarse como de costumbre, a pesar de las frías miradas de sus compañeros y el desprecio absoluto de sus superiores. Documentó metódicamente cada caso de discriminación, cada comentario inapropiado. Durante la pausa para comer, Laura se llevó a Sara aparte. «Sara, necesito tu ayuda», empezó en voz baja. Sara miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba. «¿Qué puedo hacer?». Laura respiró hondo. «Fuiste testigo de mucho de lo que ocurrió. Tu testimonio podría ser muy útil en mi caso contra Berger». Sara se puso pálida. «Laura, yo no lo sé. Es peligroso. ¿Y si yo también pierdo mi trabajo?». «Comprendo tu miedo», dijo Laura en voz baja. «Pero piénsalo. ¿Cuántas mujeres más podrían resultar heridas si Berger queda impune? Tú misma has dicho que no es la primera vez que pasa». Sara vaciló. «Déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Tengo que sopesarlo todo». Laura asintió. «Por supuesto. Gracias por considerar al menos la posibilidad». Aquella tarde Laura quedó con Elizabeth Weber en un pequeño café alejado de la oficina. Elizabeth resultó ser una mujer de mediana edad, con aspecto cansado pero decidido. «Trabajé en Swiss Globe hace 5 años», empezó su relato. «Berger me hizo lo mismo. Primero cumplidos, luego ofertas ambiguas. Cuando lo rechacé, me hizo la vida insoportable». Laura escuchaba, sintiendo la rabia acumularse en su interior. «¿Por qué no acudiste a la policía o a los tribunales?». Elizabeth sonrió con amargura. «Lo intenté, pero Berger tiene contactos en todas partes. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de una indemnización. Yo era joven y estaba asustada. Acepté». «¿Pero ahora estás lista para hablar?», preguntó Laura esperanzada. Elizabeth asintió. «Sí, ya no puedo permanecer callada. Cuando me enteré de tu caso, supe que tenía que hacer algo. Dejar de permitir que gente como Berger se saliera con la suya». Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. «Gracias, Elizabeth. No sabes cuánto significa esto para mí». Al día siguiente, Laura entró en la oficina con fuerzas renovadas. Sentía que por fin tenía una oportunidad de que se hiciera justicia. Sin embargo, le esperaba una desagradable sorpresa. «Fräulein Müller», se dirigió a ella Thomas, con cara de gran preocupación. «Está convocada al departamento de personal. Inmediatamente». Había 3 personas esperando a Laura en el despacho del director de recursos humanos. La propia directora, un representante del departamento jurídico y Oliver Berger. Su sonrisa de suficiencia hizo que Laura se estremeciera por dentro. «Fräulein Müller», empezó diciendo el director de RRH en tono oficial. «Hemos recibido información de que ha incumplido las condiciones de su contrato de trabajo al revelar información confidencial a un tercero. Se trata de un incumplimiento grave que podría acarrear su despido inmediato». Laura sintió que el corazón se le subía a los talones. ¿Se habían enterado de alguna manera de su encuentro con Elizabeth? «Además», continuó el abogado, «la empresa está considerando interponer una demanda contra usted por difamación y daños a la reputación de la empresa». Berger habló por fin. Su voz rezumaba falsa simpatía.
Laura, te advertí de que tus acusaciones infundadas acarrearían consecuencias lamentables, pero no me hiciste caso. Laura sintió que el pánico empezaba a invadirla. Pero entonces recordó las palabras de su abogado y respiró hondo, ordenando sus pensamientos. No he incumplido ninguna cláusula del contrato, dijo con firmeza. Todas mis acciones fueron para proteger mis derechos legales como empleada. Si la empresa decide demandarme, me veré obligada a revelar toda la información sobre las actividades ilegales que tienen lugar en Swiss Globe Investments. Berger se puso pálido, y el director de recursos humanos miró nervioso al abogado. Eso suena a amenaza, Fräulein Müller, pronunció el abogado. No, respondió Laura con calma. Es una afirmación de hecho. Y por cierto, toda esta reunión está siendo grabada en un dictáfono. Mi abogado me aconsejó que grabara todas las conversaciones, dada la situación. Se hizo un silencio tenso en el despacho. Laura sintió que un sudor frío le recorría la espalda, pero exteriormente mantuvo la calma. Finalmente, el director de RRH rompió el silencio. Creo que todos necesitamos tiempo para reflexionar sobre la situación. Fräulein Müller puede irse. Al salir de la oficina, Laura se dirigió directamente a la salida del edificio. Sabía que acababa de cruzar el punto de no retorno. Ahora solo tenía un camino, hacia adelante, hacia la justicia, a pesar de todos los obstáculos. En casa, Laura no pudo dormir durante mucho tiempo. Repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas, tratando de averiguar si estaba haciendo lo correcto. El miedo a perder su trabajo y arruinar su carrera luchaba con el deseo de buscar justicia y proteger no solo a sí misma, sino también a otras mujeres de un destino similar. Hacia el amanecer, Laura tomó una decisión definitiva. Lucharía hasta el final, le costara lo que le costara, porque hay cosas más importantes que la carrera y el dinero. La dignidad, la justicia y el derecho a un lugar de trabajo seguro para todos. Con este pensamiento, finalmente se durmió, sintiéndose extrañamente tranquila y confiada en sus capacidades. Mañana comenzaría una nueva fase de su lucha, y estaba preparada para ello. Al despertarse a la mañana siguiente, Laura se sentía otra persona. El miedo y la incertidumbre habían dado paso a la determinación y el propósito. Sabía que las próximas semanas serían difíciles, pero estaba dispuesta a luchar. Lo primero que hizo Laura fue ponerse en contacto con su abogada, Cassie Miller, para discutir una estrategia sobre cómo proceder. Tenemos que actuar con rapidez y decisión, dijo Cassie. Es probable que Swiss Globe intente silenciarla ofreciéndole una compensación a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad. No aceptes ninguna oferta sin consultarme. Laura asintió. Entiendo. ¿Qué hago ahora? Seguir reuniendo pruebas, respondió Cassie. Graba todas las conversaciones, guarda los correos electrónicos, toma notas de cada incidente y, lo más importante, encuentra aliados entre tus compañeros. Necesitamos testigos. Después de hablar con su abogada, Laura se dirigió a la oficina. Sentía los ojos de sus compañeros. Algunos la miraban con simpatía, otros con juicio, pero la mayoría intentaba pasar desapercibida. Durante todo el día, Laura documentó metódicamente cada interacción, cada conversación. Instaló una aplicación especial en su teléfono para grabar las llamadas y empezó a llevar un diario en el que detallaba todos los acontecimientos. En su descanso para comer, Sara se le acercó. «Laura, he estado pensando en lo que dijiste», empezó titubeando. «Estoy dispuesta a testificar». Laura sintió que su gratitud la abrumaba. «Sara, no tienes ni idea de lo importante que es esto. Gracias». «Tengo miedo», admitió Sara. «Pero tienes razón. Si todos nos callamos, nada cambiará». Esa tarde Laura se reunió con Elizabeth Weber para discutir los detalles de su testimonio. Elizabeth trajo consigo viejos diarios y algunos correos electrónicos que había guardado desafiando un acuerdo de confidencialidad. «Sé que estoy incumpliendo los términos del acuerdo», dijo Elizabeth, «pero no puedo seguir viviendo con esta carga. Prefiero que me demanden a que me calle lo que pasó». Laura escudriñó el material que Elizabeth le había proporcionado. La imagen que iba surgiendo era espeluznante. Berger llevaba años utilizando su posición para acosar y manipular, y la empresa había encubierto sus actos. «Elizabeth, estas pruebas son increíblemente importantes», dijo Laura.
¿Pero estás segura de que estás dispuesta a correr ese riesgo? Elizabeth asintió. Perdí el trabajo que amaba. Perdí la confianza en mí misma. Luché contra la depresión durante años. Pero lo peor de todo fue la sensación de que me dejé ganar. Ahora tengo la oportunidad de enmendarlo. Al día siguiente, Laura continuó su investigación en la oficina. Interrogó con cautela a sus compañeros, tratando de averiguar si alguien más había experimentado el comportamiento inapropiado de Berger. Para su sorpresa, muchos estaban dispuestos a hablar, aunque no abiertamente, sino de forma anónima. El problema era mucho mayor de lo que ella pensaba. No solo las mujeres sufrían las acciones de Berger. Muchos empleados se quejaban del ambiente de trabajo tóxico que había creado. Laura registró minuciosamente todos los testimonios, prometiendo el anonimato a quienes temían dar la cara. Se dio cuenta de que cada testimonio era un ladrillo más en los cimientos de su empresa. Sin embargo, no todo iba sobre ruedas. Laura se dio cuenta de que la vigilaban. Varias veces se fijó en el mismo hombre que parecía estar siempre cerca de ella, en la cafetería donde almorzaba, en el metro cuando volvía a casa. Se lo contó a Cassie, que le aconsejó que tuviera mucho cuidado. «Están intentando encontrar trapos sucios sobre ti», le explicó la abogada. «Prepárate para la posibilidad de que intenten provocarte para que cometas alguna imprudencia». Laura se volvió aún más vigilante. Instaló cámaras de vigilancia en su piso y empezó a cambiar las rutas que tomaba para ir y volver del trabajo. Una semana después de iniciar una investigación activa, se produjo un incidente que estuvo a punto de acabar con su determinación. Cuando Laura llegó al trabajo, descubrió que alguien había pirateado su ordenador y borrado todos sus archivos. En su escritorio había un único mensaje: «Deja de investigar o te arrepentirás». Laura sintió que el pánico la invadía. Había pasado meses reuniendo pruebas. ¿Realmente habían desaparecido? Pero entonces recordó el consejo de Cassie sobre las copias de seguridad. Afortunadamente, Laura guardaba regularmente todos los archivos importantes en un disco duro externo que tenía en casa. Este incidente no hizo más que reforzar su determinación. Se dio cuenta de que iba por buen camino ahora que el enemigo había empezado a recurrir a esos métodos. Laura informó inmediatamente del incidente al departamento informático y a su abogada. Cassie le aconsejó que presentara una denuncia formal ante la policía por el pirateo y las amenazas. «Es una prueba más de que la empresa está intentando obstruir tu investigación», dijo Cassie. «Podemos utilizarlo en los tribunales». Esa tarde, Laura se reunió con Sara en un pequeño café alejado de la oficina. Sara parecía asustada. «Laura, no sé si puedo seguir», dijo con voz temblorosa. «Esta mañana encontré una nota en mi mesa. Decía que si no dejaba de comunicarme contigo, perdería mi trabajo». Laura sintió que la ira la invadía. «Sara, comprendo tu miedo, pero precisamente por eso tenemos que luchar. No podemos dejar que nos intimiden». Sara vaciló. «Sé que tienes razón, pero tengo tanto miedo». Laura cogió la mano de Sara. «Mira, te prometo que haré todo lo que pueda para protegerte. Mi abogado dijo que la ley está de nuestro lado. La empresa no tiene derecho a despedir a empleados por testificar en casos como este». Tras una larga conversación, Sara accedió a seguir cooperando, aunque con cautela. Al día siguiente, Laura decidió dar un paso decisivo. Envió una carta oficial al Consejo de Administración de Swiss Globe Investments, detallando todos los casos de acoso y discriminación de los que había sido testigo. «Espero que el Consejo de Administración se tome en serio esta situación», concluyó. «Si no, me veré obligada a ponerme en contacto con las autoridades competentes y los medios de comunicación». Al enviar la carta, Laura se sintió extrañamente aliviada. Sabía que acababa de cruzar el punto de no retorno. Ahora todo dependía de la reacción de la empresa. Ese mismo día, por la tarde, recibió una llamada de Cassie. «Laura, tengo noticias», le dijo la abogada. «Se han puesto en contacto conmigo otros 2 antiguos empleados de Swiss Globe. Están dispuestos a testificar contra Berger». Laura sintió que la esperanza la embargaba. «Es maravilloso, Cassie. ¿Así que tenemos una oportunidad?» «Más que eso», respondió Cassie. «Con cada nuevo testigo, nuestra posición se fortalece. Pero prepárate. La empresa intentará desacreditarte a ti y a los demás testigos. No será una lucha fácil». Laura respiró hondo. «Estoy preparada.
Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás. Colgando el teléfono, Laura se acercó a la ventana. Las luces de la Zúrich nocturna titilaban en la oscuridad, recordándole que en algún lugar, en aquella ciudad, había gente que creía en ella y apoyaba su lucha. Sabía que le esperaban tiempos difíciles, pero ahora tenía un equipo, pruebas y, lo más importante, confianza. Laura estaba dispuesta a llegar hasta el final, le costara lo que le costara. Había pasado una semana desde que Laura envió la carta al Consejo de Administración de Swiss Globe Investments. Cada día acudía a la oficina esperando algún tipo de respuesta, pero la empresa permanecía en silencio. El ambiente en el trabajo era cada vez más tenso. Los compañeros evitaban a Laura, mientras que Berger parecía disfrutar de la situación, lanzándole miradas de suficiencia. Finalmente, el viernes por la noche, Laura recibió un correo electrónico del presidente del Consejo de Administración. Su corazón se aceleró al abrir el mensaje. Estimada Fräulein Müller, hemos recibido su carta y hemos llevado a cabo una investigación interna sobre los hechos mencionados. Lamentablemente, no hemos encontrado pruebas suficientes que respalden sus acusaciones. No obstante, apreciamos su preocupación y estamos dispuestos a discutir la posibilidad de su traslado a otro departamento si se siente incómoda en su puesto actual. Respetuosamente, Klaus Hoffmann, presidente del Consejo de Administración de Swiss Globe Investments. Laura sintió que la ira la invadía. Inmediatamente reenvió la carta a su abogado. Están intentando silenciar el caso, dijo Cassie por teléfono. Es una táctica típica de las empresas en situaciones como esta. Pero no se lo vamos a permitir. Es hora de actuar con decisión. Al día siguiente, la abogada presentó una demanda formal ante los tribunales en nombre de Laura, acusando a Swiss Globe Investments y a Oliver Berger personalmente de acoso sexual sistemático, discriminación y creación de un entorno laboral hostil. La noticia de la demanda tuvo un efecto bomba. Laura llegó a la oficina el lunes y se encontró con que su tarjeta de identificación no funcionaba. El guardia de seguridad de la entrada le informó de que estaba suspendida mientras se realizaba una investigación interna. Intentan aislarte de posibles testigos, le explicó Cassie cuando Laura la llamó. No te preocupes, es una medida esperada. Lo utilizaremos como una prueba más de sus intentos de obstruir la investigación. Las semanas siguientes transcurrieron en una intensa preparación del juicio. Laura se reunió con otros testigos, ayudó a Cassie a preparar documentos y prestó declaración jurada. Mientras tanto, Swiss Globe Investments lanzó su contraataque. Aparecieron artículos en la prensa insinuando que Laura era una empleada descontenta que buscaba vengarse de la empresa por sus fracasos profesionales. Berger concedió una entrevista en la que calificó las acusaciones de totalmente infundadas y de intento de chantaje. Laura sintió que la presión aumentaba. Recibió cartas anónimas amenazantes y en varias ocasiones se dio cuenta de que la seguían, pero en lugar de doblegarla, eso no hizo sino reforzar su determinación. «Tienen miedo», dijo el abogado durante una de las reuniones. «Saben que tenemos pruebas serias e intentan intimidarnos». Por fin llegó el día de la primera vista judicial. Laura se puso su mejor traje y, respirando hondo, entró en el juzgado. Una multitud de periodistas la recibió en la entrada. «Fräulein Müller, ¿es cierto que pide una indemnización de 1 millón de francos? ¿De verdad cree que puede ganar un caso contra una empresa tan influyente? ¿Tiene alguna prueba de sus acusaciones?» Laura pasó en silencio, siguiendo el consejo de Cassie de no hablar con la prensa hasta después del juicio. En la sala del tribunal, Laura vio a Berger. Estaba sentado rodeado de un equipo de caros abogados con aspecto seguro e incluso engreído. Pero cuando sus miradas se cruzaron, Laura vio un atisbo de miedo en sus ojos. La jueza, una mujer mayor de mirada severa, abrió el proceso. «Estamos aquí para considerar el caso de Laura Müller contra Swiss Globe Investments y Oliver Berger», comenzó. «Los cargos son graves y espero que ambas partes presenten pruebas convincentes». Cassie se levantó para hacer su declaración de apertura. «Señoría, este no es solo un caso de acoso o discriminación. Se trata de un caso de abuso sistemático de poder, de una cultura empresarial que permite e incluso fomenta ese comportamiento. Demostraremos que las acciones del señor Berger no fueron un incidente aislado
sino parte de una larga práctica que la dirección de la empresa conocía pero decidió ignorar. El abogado de Swiss Globe, un hombre demacrado con un traje caro, calificó las acusaciones de infundadas y difamatorias en un comunicado. Señoría, Fraulein Müller es una joven ambiciosa que no consiguió el ascenso que deseaba y ahora busca vengarse de la empresa. No tiene pruebas reales, solo palabras y especulaciones. Laura sintió que la ira se apoderaba de su interior, pero mantuvo la compostura. La primera testigo en comparecer fue Sara. A pesar de su evidente agitación, habló con firmeza sobre lo que había visto y oído en la oficina. El señor Berger solía hacer comentarios inapropiados sobre el aspecto de las empleadas. Podía acercarse demasiado, tocando accidentalmente. Muchas de las chicas se sentían incómodas, pero tenían miedo de hablar. El abogado de Swiss Globe intentó restar credibilidad al testimonio de Sara, insinuando su cuñinas con Laura y su posible interés en el resultado del caso. Pero Sara se mantuvo firme en su testimonio. A continuación, intervino Elizabeth Weber. Su relato de su propia experiencia con Berger hace 5 años hizo que muchos en la sala se quedaran boquiabiertos. Me dijo que si quería un ascenso tenía que ser más amistosa con él. Cuando me negué, empezó a difundir rumores sobre mi incompetencia. Al final, me vi obligado a marcharme. Los abogados de Swiss Globe intentaron impugnar el testimonio de Elizabeth, alegando que había incumplido un acuerdo de confidencialidad. Pero el juez desestimó sus objeciones, alegando que el interés público del caso tenía más peso que la cláusula de confidencialidad. Laura observó cómo el rostro de Berger se iba poniendo cada vez más tenso a medida que los testigos relataban sus experiencias. Cuando le llegó el turno de declarar, sintió que el corazón le latía con fuerza. Pero al ver las caras de apoyo de Cassie y los demás testigos, ganó confianza. Laura habló largo y tendido sobre su experiencia en Swiss Globe, sobre el acoso cada vez mayor de Berger, sobre los intentos de la empresa de silenciarla. Llegué a esta empresa con grandes esperanzas y ambiciones. Estaba dispuesta a trabajar duro y hacer carrera. En cambio, me enfrenté a un acoso y una discriminación sistemáticos. Cuando intenté denunciarlo, intentaron silenciarme. Pero no puedo callarme. No solo por mi propio bien, sino por el de todas las mujeres que se enfrentan a estas actitudes en el lugar de trabajo. El interrogatorio fue duro. Los abogados de Swiss Globe intentaron presentar a Laura como una testigo poco fiable, aludiendo a sus motivos personales y a su deseo de fama. Pero Laura se mantuvo tranquila y segura, respondiendo a cada pregunta con claridad y fundamento. Al final del primer día de juicio, Laura se sentía agotada pero animada. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía que la verdad estaba de su parte. «Lo has hecho muy bien», le dijo Cassie al salir del juzgado. «Pero recuerda que esto es solo el principio. Utilizarán todas las tácticas posibles para desacreditarnos. Prepárate para que sea aún más difícil». Laura asintió. Estaba preparada para la lucha, por difícil que fuera. Porque ahora esta lucha no era solo por ella, sino por todos aquellos que no podían defenderse por sí mismos. El juicio estaba en su 3ª semana, y cada día suponía un nuevo reto para Laura. Sentía las duras miradas de Berger, de sus abogados y de la prensa que llenaba la sala. Pero cada día su determinación era mayor. El abogado de Laura presentó metódicamente las pruebas: correos electrónicos, conversaciones grabadas, declaraciones de testigos. La imagen que surgió fue espeluznante. Años de acoso y discriminación sistemáticos ocultos tras la fachada de una respetable empresa financiera. «Señoría», decía Cassie, «no estamos ante el comportamiento inaceptable de una sola persona. Vemos un sistema que permitía e incluso fomentaba ese comportamiento». Swiss Globe Investments no solo ignoró el problema, sino que trató activamente de silenciar a las víctimas. Los abogados de Swiss Globe trataron de refutar cada acusación, presentando a Laura como una testigo poco fiable y a las otras mujeres como ex empleadas agraviadas que buscaban venganza. «Señoría», dijo el abogado jefe de la empresa, «tenemos pruebas de que la propia Fraulein Müller mostró un comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Nos gustaría llamar a un testigo para corroborarlo». Laura sintió que se le cortaba la respiración. ¿De qué estaban hablando? Un joven que Laura recordaba vagamente trabajaba en el departamento informático de Swiss Globe
Subió al estrado. «Señor Weber», se dirigió a él el abogado de la empresa, «cuente al tribunal lo que descubrió cuando comprobó el ordenador de trabajo de Fraulein Müller». El joven parecía nervioso. «Descubrimos que Fraulein Müller utilizaba el ordenador de la empresa para fines personales, incluida la visita a páginas de citas en horas de trabajo». Hubo una conmoción en la sala. Laura sintió que el color le inundaba la cara. Sí, esa vez había entrado en una página de citas durante la pausa para comer. Pero, ¿cómo podían saberlo? Cassie se levantó rápidamente. «Señoría, esto es una clara violación de la intimidad de Fraulein Müller. La empresa no tenía derecho a realizar esa inspección sin su consentimiento». El juez asintió. «Estoy de acuerdo. Esta prueba no puede ser admitida por el tribunal. Además, quiero que se investigue la legalidad de la actuación del departamento informático de Swiss Globe». El incidente, aunque desagradable para Laura, acabó jugando a su favor, demostrando hasta dónde estaba dispuesta a llegar la empresa para intentar desacreditarla. El momento decisivo fue el testimonio de varias antiguas empleadas que tuvieron el valor de acudir al tribunal para contar sus historias. Una a una fueron subiendo al estrado, relatando años de humillaciones, miedo y ambiciones profesionales reprimidas. «Me dijo que si quería un ascenso tenía que ser más amistosa con él», relató una mujer, luchando por contener las lágrimas. «Cuando me negué, empezó a difundir rumores sobre mi incompetencia. Era joven y estaba asustada», dijo otra. «Temía perder mi trabajo, así que me callé. Ahora me arrepiento todos los días». Laura escuchó estas historias y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que su lucha era la lucha de todas esas mujeres, por su dignidad y sus derechos. El interrogatorio de Berger fue el punto de inflexión del juicio. Confiado y engreído al principio, poco a poco fue perdiendo la compostura bajo la lluvia de preguntas de Cassie. «Señor Berger», preguntó Cassie, «usted afirma que nunca ha hecho sugerencias inapropiadas a sus subordinados. ¿Cómo explica entonces este correo electrónico que envió a Fraulein Müller, en el que la invita a una cena privada para hablar de sus perspectivas profesionales?» Berger empezó a confundirse en su testimonio. Sus respuestas eran cada vez más contradictorias. «Fue solo un encuentro amistoso», intentó justificarse. «Siempre intento mantener una buena relación con mis empleados». «¿Una reunión amistosa?», intervino Cassie. «Entonces, ¿por qué en tu siguiente carta escribes, y cito textualmente, si quieres tener éxito en esta empresa, deberías ser más complaciente? Eso suena a amenaza, ¿verdad, señor Berger?» Berger empezaba a ponerse visiblemente nervioso. Lanzó miradas a sus abogados como buscando apoyo. «Están malinterpretando lo que he dicho», dijo secándose el sudor de la frente. «Quise decir que Fraulein Müller debería estar más abierta a los comentarios y las críticas». «¿En serio?», Cassie enarcó una ceja. «¿Y cómo explicas que, después de que Fräulein Müller se negara a tener esa asas, su proyecto pasara de repente a manos de otro empleado sin ninguna explicación?» Berger empezaba a ponerse visiblemente nervioso. Su confianza se derretía ante sus ojos. «Fue una decisión de equipo», murmuró. «Fraulein Müller no tenía la experiencia necesaria para dirigir este proyecto». «Interesante», dijo Cassie, «porque tenemos el testimonio del director del proyecto que afirma que fue usted quien insistió en la destitución de Fräulein Müller a pesar de sus excelentes resultados». Berger empezó a sudar visiblemente. Se ajustó la corbata como si le faltara el aire. No recuerdo los detalles exactos», dijo. «Fue hace mucho tiempo». «¿En serio?», Cassie nos echó atrás. «Fräulein Müller, en cambio, lo recuerda muy bien, al igual que las demás mujeres que testificaron en este juicio. Es increíble lo bien que recuerda la gente cuando es humillada y discriminada, ¿verdad, señor Berger?» En ese momento, Berger pareció perder por fin los estribos. Su rostro enrojeció de ira. «¿Qué queréis todos de mí?», gritó de repente, saltando de su asiento. «Yo construí esta empresa, yo la convertí en un éxito, y estas mujeres desagradecidas, si no fuera por mí, seguirían sentadas en oficinas de mala muerte». Hubo un silencio conmocionado en la sala del tribunal.
Los abogados de Berger parecían estupefactos. Claramente no esperaban un colapso semejante. La juez golpeó el mazo. «Señor Berger, cálmese o me veré obligada a declararle en desacato al tribunal». Pero Berger parecía incapaz de detenerse por más tiempo. «¡Están todos contra mí!», gritó, señalando con el dedo a Laura. «¡Esa mujer ha arruinado todo lo que he construido! ¡Debe responder por ello!». Los guardias se acercaron rápidamente a Berger tratando de calmarlo, pero él seguía gritando y amenazando. Laura contempló la escena con sentimientos encontrados de conmoción y alivio. Esta interrupción fue el último clavo en la tapa de la carrera de Berger. El juez pidió un receso para que todos pudieran calmarse. Cuando se reanudó la sesión, los abogados de Swiss Globe parecían abatidos. Intentaron atribuir el comportamiento de Berger al estrés y al exceso de trabajo, pero estaba claro que la batalla estaba perdida. En su alegato final, Cassie fue implacable. «Señoría, hoy hemos visto la verdadera cara de Oliver Berger y de la cultura corporativa de Swiss Globe Investments, una cultura que permite a personas como Berger humillar y discriminar impunemente a las mujeres durante años. Es hora de ponerle fin. Es hora de demostrar que la ley protege a todos, independientemente de su sexo o posición en la sociedad». Cuando la jueza se marchó para dictar sentencia, Laura sintió que la tensión de las últimas semanas se disipaba por fin. Sabía que, independientemente del resultado, ya había ganado una victoria sobre su miedo, sobre el sistema que intentaba silenciarla. Había pasado una semana desde la última vista. Laura estaba sentada en un pequeño café cercano al juzgado, mirando nerviosa el reloj. En una hora se iba a conocer la sentencia. Cassie, su abogada y ahora amiga íntima, se sentó a su lado. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Cassie mirando a Laura con atención. Laura respiró hondo. «Sinceramente, no lo sé. Por un lado, estoy segura de que hicimos todo lo que pudimos. Por otro, da miedo pensar que todo podría haber sido en vano». Cassie le apretó la mano con suavidad. «Pase lo que pase hoy, recuerda. Ya has ganado. Has tenido el valor de hablar contra el sistema, y eso ha inspirado a otros. Eso ya es una victoria». Laura asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Cuando entraron en el juzgado, Laura se sorprendió de la cantidad de gente que había. Parecía como si todo el mundo financiero de Zúrich se hubiera reunido aquí. Vio algunas caras conocidas, colegas de Swiss Globe, periodistas que cubrían el juicio y, para su sorpresa, varias jóvenes que se le habían acercado durante el juicio para mostrarle su apoyo. La sala estaba abarrotada. Laura se sentó junto a Cassie, intentando no mirar en dirección a Berger y los abogados de Swiss Globe. Cuando el juez entró en la sala, se hizo un silencio absoluto. Laura sintió que el corazón se le salía del pecho. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el secretario. La juez, una mujer mayor de mirada perspicaz, recorrió la sala con la mirada antes de empezar a hablar. «El caso de Laura Müller contra Swiss Globe Investments y Oliver Berger ha sido uno de los más desafiantes e importantes de mi carrera», comenzó. «Implica cuestiones fundamentales de igualdad, dignidad y seguridad en el lugar de trabajo». Laura sintió que casi le apretaba la mano. Tras considerar todas las pruebas presentadas y escuchar las declaraciones de los testigos, el tribunal ha llegado a la siguiente sentencia, continuó el juez. Swiss Globe Investments y Oliver Berger son declarados culpables de acoso sexual sistemático, discriminación y creación de un entorno laboral hostil. Un suspiro recorrió la sala. Laura se sintió mareada de alivio. Se condena a Swiss Globe Investments a indemnizar a Laura Müller con 2 millones de francos suizos por daños morales y pérdida de oportunidades profesionales. Además, se condena a la empresa a realizar una auditoría completa de sus políticas de personal y a impartir formación obligatoria contra el acoso a todos los empleados. El juez hizo una pausa antes de continuar. En lo que respecta a Oliver Berger, el tribunal ordenó que debe dimitir inmediatamente de su cargo en Swiss Globe Investments y pagar una multa de 500.000 francos suizos. Además, se le prohíbe ocupar cargos directivos en instituciones financieras suizas durante un periodo de 5 años. Laura no daba crédito a lo que oía. Miró a Berger. Estaba sentado con la cabeza gacha,
completamente destrozado. Esta sentencia, continuó el juez, debería enviar un mensaje claro a toda la comunidad empresarial. El acoso sexual y la discriminación no serán tolerados, independientemente de la condición o posición del autor. Todo el mundo merece un lugar de trabajo seguro y respetuoso. Con estas palabras, la juez golpeó su mazo, declarando levantada la sesión. La sala estalló de ruido. Laura sintió que casi la abrazaba, felicitándola por su victoria. La gente se le acercaba de todas partes: periodistas, activistas, simples simpatizantes. Cuando Laura salió del tribunal, vio a una multitud de periodistas esperando sus comentarios. Casi le hizo un gesto con la cabeza para indicarle que ya podía hablar. «Fräulein Müller, ¿cómo se siente tras esta victoria?», preguntó uno de los periodistas. Laura respira hondo y se recompone. «Me siento aliviada y agradecida. Alivio porque se ha hecho justicia y gratitud a todos los que me apoyaron en esta lucha». «¿Crees que esta sentencia cambiará las cosas?», preguntó otro periodista. «Eso espero», respondió Laura. «Pero el verdadero cambio empieza por cada uno de nosotros. Todos debemos tener el valor de denunciar la injusticia donde quiera que la encontremos». En los días siguientes, la noticia de la decisión del tribunal dio la vuelta al mundo. Laura recibió cientos de mensajes de apoyo de mujeres de todo el mundo, muchas de las cuales compartieron sus historias y le agradecieron su valentía. Las acciones de Swiss Globe Investments se desplomaron en medio del escándalo, y los inversores empezaron a retirar fondos en masa. En los meses siguientes, quedó claro que el problema era mucho más profundo de lo que se pensaba en un principio. El periodismo de investigación reveló que Berger había estado implicado en una serie de fraudes financieros que llevaron al colapso total de su carrera y posición financiera. Un nuevo capítulo de la vida comenzó para Laura. Recibió numerosas ofertas de trabajo de empresas punteras, pero decidió tomarse un descanso para plantearse su futuro. «Quiero utilizar esta experiencia para ayudar a los demás», le dijo a Cassie durante una de sus reuniones. «¿Quizá debería dedicarme al asesoramiento ético para empresas?». Cassie sonrió. «Me parece una idea estupenda. Tu experiencia es inestimable». 6 meses después de terminar el juicio, Laura estaba en el escenario de una gran conferencia sobre ética en los negocios. Cientos de ojos estaban fijos en ella, esperando a que hablara. «Mi historia no es una historia sobre la derrota de los fuertes y la victoria de los débiles», empezó. «Es una historia sobre la importancia de tener el valor de defender tus derechos y los derechos de los demás, sobre cómo una sola voz puede cambiar el sistema». Hizo una pausa mirando alrededor de la sala. «Es nuestro deber no callarnos ante la injusticia. Cada voz cuenta, cada acción puede marcar la diferencia en el mundo. No tengáis miedo de luchar por lo que es justo, porque solo así podremos crear un mundo en el que el respeto, la igualdad y la justicia no sean solo palabras, sino una realidad para todos». La sala estalló en aplausos. Laura sonrió, sintiendo que su lucha, su sufrimiento, no había sido en vano. No solo había cambiado su vida, sino la de muchos otros. Y eso era solo el principio. Al bajar del escenario, una joven se le acercó. «Gracias», le dijo con lágrimas en los ojos. «Tu historia me ha dado el valor para hablar de lo que ocurre en mi empresa. Me has cambiado la vida». Laura abrazó a la mujer sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que empezar. Había más trabajo por hacer, muchas historias que contar, muchas vidas que cambiar. Pero ahora sabía que era capaz de hacerlo y estaba dispuesta a seguir luchando, por sí misma y por todos aquellos que aún temen alzar la voz. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.